De Dom Columba Marmion, Jesucristo en sus misterios, conferencias espirituales. Conferencias preliminares. Primero, los misterios de Jesucristo son nuestros misterios. Sumario. 1. ¿Cómo puso San Pablo de relieve el misterio de Cristo? 2. ¿Cuánto desea Dios que este misterio sea conocido? 3. Este conocimiento es el verdadero fundamento de nuestra piedad y fuente de alegría. 4. Triple motivo por el cual los misterios de Jesús son los nuestros. Los ha vivido Él mismo por nosotros, se muestra nuestro ejemplar y nos une como miembros de su cuerpo místico. 5. Virtud siempre eficaz de estos misterios. Cuando uno lee atentamente las epístolas de San Pablo, procurando sintetizar la doctrina y obra del gran apóstol, sin mucho trabajo logra ver que, según él, todo se reduce al conocimiento del misterio de Cristo. Abre comillas. Recorriendo mis líneas, escribe a los de Éfeso, podréis conocer la inteligencia que tengo en el misterio de Cristo, pues a mí, el ínfimo, entre todos los santos, se me dio esta gracia de anunciar a los gentiles las riquezas inescrutables de Jesucristo y de poner a la vista de todos cuál sea la dispensación del misterio que después de tantos siglos había estado escondido en Dios. Cierra comillas. De este misterio, aunque inefable, espero, con la gracia de Dios, hablaros mostrando en esta primera reunión la relación íntima que con nosotros tiene. Mas antes de dar principio a la exposición de esta verdad tan capital y benéfica, importa considerar algunos instantes cómo la desarrolla San Pablo, ya que el mismo Jesucristo le constituyó en heraldo suyo. Y de quien otro mejor que de él, podremos aprender cuán fecundo y vital sea para las almas el conocimiento de este misterio. 1. Al día siguiente de su conversión, según sabéis, recibió San Pablo la misión de dar a conocer el nombre de Jesús. Su único anhelo desde entonces fue cumplir este mandato. Si emprende numerosos viajes llenos de peligros, si predica sin cesar en las sinagogas, en el Areópago, delante de los judíos, de los sabios de Atenas, de los procuradores romanos, si hasta desde la misma prisión escribe largas cartas a los fieles y sufre 1000 persecuciones, es porque ansía llevar el nombre de Cristo a todas las naciones y a los reyes y a los hijos de Israel. Sobre todo en su predicación a las naciones paganas, cuyo apóstol había sido constituido, es donde mejor se ve cuán hondamente penetrado de este misterio vivía San Pablo. Preséntase al mundo pagano para regenerarlo, renovarlo y salvarlo. ¿Y qué ofrece a aquella sociedad tan corrompida como él la pinta, cuando en términos tan aterradores describe su profunda depravación? ¿Opóneles acaso superioridad de linaje, la sabiduría de los filósofos, la ciencia de los doctos, la fuerza de los conquistadores? Nada de eso posee el apóstol. Escribiendo a los corintios se presenta a ellos como un hijo abortivo y como acobardado. Recuerda a los gálatas que, cuando por primera vez les predicó el Evangelio, estaba consumido de ahogos y enfermedades. Así que no lleva consigo la seducción de su persona, ni el prestigio de la ciencia, ni la autoridad del natural saber, ni el brío de la elocuencia, ni el encanto del humano lenguaje. Todo eso es, en su sentir, digno de desprecio. ¿Qué lleva, pues? Solo a Jesucristo y éste crucificado. Toda su predicación se reduce a esa ciencia y cifra toda su doctrina en este misterio. Y tan penetrado está de ella que la pide también en su misma oración para sus discípulos. Abre comillas. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que os dé con abundancia la fuerza de su Espíritu y se conforme en vosotros el hombre interior, a fin de que podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y longitud y la altura y profundidad de este misterio de su Hijo. Le pido también que lleguéis a conocer la caridad de Cristo, que rebasa a todo humano conocimiento, para que seáis plenamente colmados de los dones de Dios. Cierra comillas. Qué oración y cómo se siente por entre esas líneas la íntima convicción del apóstol. Cómo ansía su alma comunicarla a todos los hombres. Así es que esa viene a ser su oración constante. No cesamos, dice, de orar por vosotros y de pedir a Dios que alcancéis pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual.
¿Por qué, pues, insiste tanto San Pablo en este punto y llega hasta tenerlo como el único tema doctrinal de su predicación? ¿Por qué eleva a Dios por sus queridos cristianos tan fervientes súplicas? ¿Por qué está ardiendo en deseos de ver no solo conocido, sino también vivido por todos los cristianos el misterio de Cristo? Pues habéis de notar que no dirige sus epístolas a unos cuantos iniciados, sino a todos los fieles de las iglesias por él fundadas. Sus escritos eran destinados a leerse en público ante la asamblea cristiana. ¿Qué motivo le impele a obrar de esta manera? El mismo apóstol nos lo declara en su epístola a los Colosenses cuando dice, abre comillas, deseo tengáis conocimiento de mi continua solicitud por vosotros y cuánto ansío que vuestros corazones se enriquezcan con una cumplida inteligencia del misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de ciencia. Cierra comillas. Esta última frase nos revela la razón de todo el modo de obrar de San Pablo. Está convencido de que todo lo encontramos en Cristo, de que teniendo a Él nada nos falta, y ese mismo Cristo que existía ayer vive hoy y permanecerá por todos los siglos. San Pablo nos trae otro medio para renovar la sociedad pagana y levantar el mundo caído, si no es a Cristo. San Pablo no trae otro medio para renovar la sociedad pagana y levantar el mundo caído, si no es a Cristo y a Cristo crucificado. Será este misterio objeto de escándalo para los judíos y necedad para los sabios de Grecia. Pero contiene la virtud del Espíritu Divino, el único capaz de renovar la faz de la tierra. Solo en Cristo se halla toda sabiduría, toda justicia, toda santificación, toda redención. Cosas de que en todo tiempo han de menester las almas, y por eso mismo reduce San Pablo toda la formación del hombre interior al conocimiento práctico del misterio de Jesús. 2. En toda esta enseñanza no es el apóstol instruido por Cristo mismo durante 3 años, sino el eco fiel de su divino Maestro. En aquella inefable oración que siguió a la cena y en la cual, dejando nuestro benditísimo Salvador exhalar ante sus discípulos absortos de admiración el íntimo sentir de su alma, en aquel momento supremo de su existencia en la tierra, al decir estas palabras: Padre, la vida eterna consiste en reconocerte a ti por verdadero Dios y al que enviaste Jesucristo. Entonces aprendimos de los labios mismos de Jesús, verdad infalible, cómo toda la vida cristiana, cuyo íntegro desarrollo y término natural es la vida eterna, se reduce al conocimiento práctico de Dios y de su Hijo. Me diréis sin duda que nosotros no vemos a Dios. Es cierto que no conoceremos perfectamente a Dios, sino cuando le veamos cara a cara en la eterna bienaventuranza. Pero ya en este mundo se nos manifiesta a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, el Verbo encarnado, que es la gran revelación de la divinidad al mundo. Cristo es Dios que alterna con los hombres y conversa con ellos en Judea, y les muestra con su vida humana cómo vive un Dios entre los hombres para que éstos sepan cómo deben vivir ellos para ser gratos a Dios. Así que todas nuestras miradas deben enderezarse y converger en Cristo. Abrid, si no, el Evangelio y veréis que solo 3 veces se deja oír la voz del Padre Eterno. ¿Y qué nos dice esa voz divina? Abre comillas. He aquí mi Hijo muy amado en quien tengo puestas todas mis complacencias. Contemplad a este mi Hijo y escuchadle para amarle e imitarle, porque siendo mi Hijo es también Dios, y debemos contemplarle en su persona, en todos los actos de su vida y de su muerte, en todos los estados de su gloria, porque siendo nuestro Señor Dios, las más insignificantes circunstancias y pormenores de su vida y misterios merecen nuestra atención. Nada es pequeño en la vida de Jesús, pues no hay acción en toda ella que no mire al Padre Eterno con mayor agrado aún que a todo el universo junto. Dios en él, y después de su ascensión gloriosa, todo lo reconcentra en él. Cuanto se refiere a Cristo ha sido previsto y predicho. Los pormenores importantes de su existencia, los detalles de su muerte fueron prefijados por la eterna sabiduría y anunciados por los profetas mucho antes que sucedieran. ¿Por qué, pues, prepara Dios con tanta antelación y cuidado la venida de su Hijo?
¿Por qué nos ha dejado tantas enseñanzas? ¿Por qué ha inspirado el Espíritu Santo a los sagrados escritores que apuntasen tantos detalles al parecer insignificantes? ¿Por qué han escrito los apóstoles epístolas tan largas y apremiantes a las cristiandades? ¿Acaso para que todas esas enseñanzas quedasen como letra muerta en los mismos libros sagrados? No tal, sino para que, como desea San Pablo, escudriñemos el misterio de Cristo, contemplemos su persona, estudiemos sus acciones reveladoras de sus virtudes y quereres. Las contemplemos no con vista meramente especulativa y fría, sino con un alma informada de celestial sabiduría, la cual nos hace buscar en el don de Dios la verdad que guía nuestra vida. Y contemplemos a Cristo para conformar nuestra vida con la de ese modelo que nos hace asequible a Dios y nos permite tomar en Él la posesión de la vida divina en toda su plenitud. 3. Este conocimiento adquirido en la oración por medio de la fe y las luces del Espíritu Santo es manantial de aguas vivas que saltan hasta la vida eterna, pues como veremos en el curso de estas instrucciones, es un dogma de primer orden que el Padre Eterno ha depositado en Jesucristo para provecho nuestro, todas las gracias, todos los dones santificadores destinados a las almas. Nadie, dice, puede ir al Padre sino por Cristo. Nada tenemos en Cristo, mas en Él todo lo tenemos. Con Él todo lo podemos, por morar en Él la divinidad en toda su plenitud. Aquel que, comprendiendo el misterio de Cristo, hiciere de Él objetivo y blanco de su vida, ese encontrará aquella preciadísima perla del Evangelio, más rica que todos los tesoros del mundo, pues nos adquiere por sí la vida eterna. Cuanto más conozcamos a Cristo y profundicemos los misterios de su divina persona y de su vida, más penetraremos en la oración, las circunstancias y detalles que la revelación nos ha comunicado, más verdadera y maciza será nuestra piedad y nuestra santidad. La piedad debe estribar en la fe y conocimiento que Dios nos ha dado de las cosas sobrenaturales y divinas. La piedad, que solo se funda en la sensibilidad, es tan frágil y efímera como el mismo sentimiento que le sirve de base. Es una casa edificada sobre arena que al primer embate se derrumba. Cuando, por lo contrario, nuestra piedad está cimentada en la fe y en convicciones que sean como resultancias de un hondo conocimiento de los misterios de Jesús, verdadero y único Dios, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, entonces venimos a ser como edificio asentado en roca inexpugnable. Este conocimiento es, además, fuente perenne de placer, de un placer y gozo regaladísimos que nacen en el alma cuando advierte el bien e inmenso tesoro que posee. El bien de nuestra inteligencia es la verdad y cuanto más abundante y luminosa sea ella, más profundo también será el gozo del Espíritu. Cristo nos comunica esa verdad por ser Él la verdad misma, toda llena de dulzura y reveladora de la liberalidad y munificencia de nuestro Padre Celestial, pues desde el seno del Padre, donde vive siempre Cristo, hace públicos los secretos divinos que poseemos por la fe. Qué festín, qué hartura y regalo para el alma fiel contemplar a Dios, ser infinito e inefable en la persona de Jesucristo. El escuchar a Dios mismo en las palabras de Jesús, el descubrir, por decirlo así, los sentimientos de Dios en los sentimientos del corazón de Jesús. El mirar las obras divinas y penetrar en el misterio, para beber, como en límpida fuente, la vida misma de Dios. Oh divino Jesús, Dios y Redentor nuestro, revelación del Padre, hermano y amigo nuestro, haced que os conozcamos. Purificad los ojos de nuestro corazón, para que podamos contemplaros con gozo. Haced que cese el ruido y estrépito de las criaturas, para que podamos seguiros sin obstáculo alguno. Revelaos vos mismo a nuestras almas, como lo hicisteis con los discípulos de Emaús, explicándoles las sagradas páginas que hablaban de vuestros misterios, y sentiremos arder nuestros corazones para amaros y fundirnos en vos. 4. En las instrucciones siguientes tendremos el gusto de detenernos en cada uno de los principales misterios de Jesús para considerar sus actos y meditar sus palabras. Veremos lo extraordinariamente divino y profundamente humano de todos los hechos del Verbo encarnado
veremos cómo cada uno de sus misterios contiene su enseñanza propia y peculiar, cómo comunica especial luz y es para nuestras almas fuente y venero de alguna gracia particular cuyo objeto es formar a Jesús dentro de nosotros. En esta primera conferencia quisiera mostraros cómo la nota característica de los misterios de Jesús es que son suyos tanto como nuestros. Es una verdad fundamental que nunca meditaremos bastante desde el principio de estas páginas y que tampoco debemos nunca perder de vista, por ser sumamente fecunda para nuestra vida sobrenatural. Saber, en efecto, que por medio de Jesús nos hallamos íntimamente ligados a cada uno de sus misterios es para el alma piadosa fuente inagotable de confianza. Esta verdad hace que el alma prorrumpa en actos de agradecimiento y de amor, y que se entregue toda entera a aquel que con tanta generosidad quiso darse y unirse con ella. ¿Os parece acaso esto un sueño, una quimera, o es tal vez una realidad? Sí, por cierto, y realidad de origen divino, que sólo se recibe por la fe y sólo el amor puede otorgarla. ¿Cómo los misterios de Cristo pueden ser nuestros misterios? Por tres razones. Primera, porque Cristo los vivió para nosotros. El móvil principal de todos los actos de la vida del Verbo encarnado fue, a no dudarlo, el amor de su Padre, conforme lo declaró el mismo Cristo a los apóstoles al terminar su obra. En esta admirable oración enderezada al Padre, declara Jesús haber cumplido ya con su misión de glorificarle sobre la tierra. En cada instante de su vida pudo decir con toda verdad que no había buscado otra cosa sino la voluntad y beneplácito de su Padre. Mas no es solo el amor al Padre el que hace latir el corazón de Cristo. También a nosotros nos ama y con amor infinito. Por nosotros realmente bajó de los cielos para obrar nuestro rescate y salvarnos de la muerte, pues no tenía él necesidad de satisfacer ni de merecer, siendo como es unigénito de Dios, igual al Padre, sentado a su diestra en lo más encumbrado de los cielos, y no obstante esto, todo lo ha padecido por nosotros. Por nosotros únicamente y por nuestro amor se encarnó, nació en Belén, vivió en la oscuridad de una vida de trabajo, predicó e hizo milagros, murió y resucitó, subió a los cielos, nos envió el Espíritu Santo y mora en la Eucaristía. Cristo, dice San Pablo, amó a su iglesia, esto es, el reino formado por los escogidos, y se ha sacrificado por ella a fin de purificarla, santificarla y hacer de ella prenda inmaculada. Así que vivió Jesús todos sus misterios en favor nuestro, para darnos más tarde un puesto junto a sí en la gloria de su Padre. Cada uno sí puede decir con San Pablo, Jesús me amó y se entregó por mí, y esa, su inmolación, no es más que el coronamiento de los misterios de su vida terrenal realizada para mí y por amor de mí. Gracias os doy, Dios mío, por este incomparable don que me habéis hecho en la persona de vuestro Hijo, nuestra salvación y nuestra redención. Otra razón de que nos pertenezcan los misterios de Jesús es porque en todos ellos se muestra Cristo nuestro modelo. No vino tan solo el Verbo encarnado para anunciar la salvación y redimirnos, sino para ser el ejemplo e ideal de nuestras almas. Jesucristo es Dios vivo en medio de nosotros. Es Dios que se manifiesta, se hace visible, tangible, se pone a nuestro alcance, nos muestra tanto con su vida como con sus palabras el camino seguro de la santidad, sin que tengamos que buscar fuera de él otro modelo de perfección. Cada uno de los misterios es una revelación de sus virtudes. La humildad del pesebre, el trabajo y oscuridad de su vida oculta, el celo de su vida pública, el anodadamiento de su inmolación, la gloria de su triunfo, son virtudes que debemos imitar, sentimientos que debemos procurar, estados que hemos de compartir. En la última cena, después de haber lavado nuestro Señor los pies a sus apóstoles, siendo Maestro y Señor, para darles ejemplo de humildad, les decía: Os he dado ejemplo para que vosotros hagáis lo que me habéis visto hacer, y eso mismo puedo decir de todo cuanto hizo acá en este mundo. Y eso mismo pudo decir de todo cuanto hizo acá en este mundo. También dice en otro lugar: Yo soy el camino, camino para ir delante de nosotros. El que sigue en pos de mí no anda en tinieblas, sino que llega a la vida eterna.
Jesús en sus misterios ha ido, por decirlo así, señalando las diversas etapas que tenemos que recorrer con Él y tras Él en nuestra vida sobrenatural, o mejor, Él mismo arrastra el alma fiel en su marcha de gigante. Te he criado a mi imagen y semejanza, decía nuestro Señor a Santa Catalina de Siena. Aún más me he hecho semejante a ti, tomando tu naturaleza, y por consiguiente no ceso de trabajar para hacerte tan semejante a mí cuanto eres capaz de serlo, y procurar renovar en vuestras almas, cuando caminan al cielo, todo cuanto se realizó y tuvo lugar en mi cuerpo. De ahí proviene que la contemplación de los misterios de Cristo sea tan fecunda para el alma, pues la vida, la muerte, la gloria de Jesús son el ejemplar de nuestra gloria. No olvidemos nunca la verdad de que no agradecemos al Padre Eterno sino en la medida, no agradaremos al Padre Eterno sino en la medida en que imitemos y copiemos en nosotros la imagen de su Hijo. ¿Y por qué? Porque desde la eternidad nos tenía predestinados a esta misma semejanza. No hay más forma de santidad que la que nos ha mostrado Jesucristo, ni otra medida de perfección que la fijada por Él mismo según el grado en que le imitemos. Hay por fin otra razón más íntima y profunda de por qué son nuestros los misterios de Jesús. No solo porque los ha vivido Jesús por nosotros, no solo porque son modelos que imitar, sino porque Cristo en sus misterios se hace uno con nosotros. No hay verdad en que más haya insistido San Pablo, por eso deseo vivamente que comprendáis todo su alcance. En el pensamiento divino formamos una sola y misma cosa con Cristo. En Él nos eligió Dios Padre, no fuera de Él, pues Dios no nos separa de su Hijo Jesús, y si nos predestina que nos conformemos con su Hijo, es para que su Hijo sea el primogénito entre sus numerosos hermanos. Es tan estrecha la unión que Dios quiere realizar entre su Hijo Jesús y los escogidos que, en frase de San Pablo, se compara a la existente entre los miembros y la cabeza de un mismo cuerpo. La Iglesia, dice el gran apóstol, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Unidos entrambos forman lo que San Agustín llama el Cristo total. Cristo es todo, cabeza y cuerpo. El unigénito de Dios es la cabeza y la Iglesia su cuerpo. Tal es el plan divino. Cristo es la cabeza del cuerpo místico, constituido por la Iglesia porque es su jefe y soberano, y la fuente de vida para todos sus miembros. La Iglesia y Cristo son, por decirlo así, un solo y mismo ser. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es tal el modo con que Dios Padre realiza la unión de su divino Hijo con los escogidos, que todos los misterios los vivió Cristo como cabeza de la Iglesia. San Pablo es en esto muy explícito. Dios, dice, que es rico en misericordia, movido del excesivo amor con que nos amó, aun cuando por nuestras ofensas estábamos muertos para la vida eterna, nos dio vida juntamente en Cristo, nos resucitó con Él y con Él también nos hizo sentar en los cielos para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en vista de la bondad usada con nosotros por amor de Jesucristo. Este pensamiento reaparece más de una vez en la pluma del apóstol. Dios nos ha sepultado con Cristo. Quiere que seamos uno con Cristo en su resurrección y en su ascensión. Nada hay tan seguro y diáfano en el pensamiento divino como la unión de Cristo con sus escogidos. Los misterios de Jesús son nuestros también, porque el Padre Eterno no nos vio con su Hijo en cada uno de los misterios por Jesús vividos y porque los realizó precisamente en cuanto era cabeza de la Iglesia. Repito este párrafo porque hay una especie de errata aquí. Porque el Padre Eterno nos vio con su Hijo en cada uno de sus misterios por Jesús,
vividos y porque los realizó precisamente en cuanto era cabeza de la Iglesia. Perdón que me haya detenido, pero había una especie de tachadura en una letra. Por eso mismo apuramos aún más la afirmación. Los misterios de Jesús son más nuestros que suyos, pues Cristo, como Hijo de Dios, no habría padecido las humillaciones y abatimientos de la encarnación, los trabajos y dolores de la pasión, no hubiera necesitado del triunfo de la resurrección que venía tras las ignominias del Calvario. Pasó por todos esos sufrimientos, tomó nuestras miserias y flaquezas en cuanto jefe de la Iglesia. Quiso pasar por donde habíamos de pasar nosotros para merecernos la gracia de caminar en pos de Él en cada uno de sus misterios. Tampoco nos separa Jesús de todo cuanto obra. Él nos dice que es la viña, nosotros los sarmientos. ¿Qué mayor unión puede darse que esta, siendo así que circula la misma savia y la misma vida por la cepa y los sarmientos? Únenos de tal modo Cristo consigo que todo cuanto hiciéremos a cualquier alma lo considera como hecho a sí mismo. Quiere que la fusión con sus discípulos por medio de la gracia sea la misma que la que existe entre Él y el Padre. Tal es el fin sublime a que quiere conducirnos mediante sus misterios. Por eso mismo las gracias que nos mereció con cada misterio son destinadas al provecho de los fieles. Recibió del Padre la gracia en toda su plenitud, mas no para sí solo, puesto que añade San Juan inmediatamente, que todos participamos de su plenitud por ser Él nuestro caudillo, a quien el Padre tiene sometido todo cuanto existe. De modo que su sabiduría, justicia, santidad y fortaleza se han convertido en nuestra sabiduría, en nuestra justicia y fortaleza. Todo cuanto tiene nos pertenece. Somos ricos con sus riquezas y sanos con su santidad. Santos con su santidad. Si deseas, dice el venerable Luis Blosio, amar de veras a Dios, mira cuán rico eres en Cristo. Por más pobre y necesitado que tú seas, pues humildemente puedes apropiarte cuanto Cristo ha hecho y padecido por ti. Cristo nos pertenece, puesto que somos su cuerpo místico. Sus satisfacciones, méritos, goces y gloria son nuestros. Oh condición inefable la del cristiano, tan íntimamente asociado a Jesús y a sus estados. Oh excelsas grandezas las de un alma que no carece de ninguna de las gracias que Cristo en sus misterios nos mereciera. Verdad es que si miramos la duración histórica y material de los misterios de la vida de Cristo, es una realidad que ya pasó, mas perdura su virtud y continúa siempre obrando la gracia que nos hace participar de ellos. Cristo, ya glorioso, no merece. Solo pudo merecer durante su vida mortal hasta la hora en que exhaló el último suspiro en la cruz, pero no cesa de procurar hagamos nuestros los méritos que nos tiene adquiridos. Lo que Cristo era ayer, lo es hoy y lo será por los siglos de los siglos. No olvidemos que Cristo quiere sea santo su cuerpo místico, y a establecer la santidad propenden y se enderezan todos sus misterios. Mas, ¿qué iglesia es esta? ¿Será acaso la misma porción de seres que tuvieron el privilegio de conocer al hombre Dios en la tierra? De ninguna manera. Nuestro Señor no vino al mundo por solo los habitantes de Palestina contemporáneos suyos, sino por todos los hombres de todos los siglos. La mirada de Jesús, que era divina, alcanzaba a todas las almas. Extiéndase su amor a cada una de ellas y su voluntad santificadora persiste todavía hoy, tan soberana, tan eficaz como el día en que derramaba su sangre por salvar el mundo. Aunque ya cesó para él el tiempo de merecer, perdura siempre el de comunicar el fruto de sus méritos hasta el último de los escogidos, pues que Cristo continúa siempre vivo. Elevemos nuestros pensamientos hasta el cielo, hasta el santuario, a donde Cristo subió 40 días después de su resurrección, y allí veamos a nuestro Señor colocado siempre ante la faz de su Padre. Mas ¿por qué está Cristo constantemente ante la faz de su Padre? ¿Por qué su Hijo e Hijo único? Sin que sea pretensión alguna el proclamarle igual a Dios, puesto que es verdadero Hijo de Dios y mirándole el Padre eterno le dice: Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado.
En este mismo instante en que os hablo, está Cristo ante su Padre diciéndole: Tú eres mi Padre y yo tu verdadero Hijo. Y como Hijo de Dios tiene derecho a mirar cara a cara a su Padre y tratar con Él como entre iguales, y reinar con Él por los siglos de los siglos. Añade San Pablo que si Cristo usa de ese derecho y está delante del Padre, es por nosotros. ¿Qué quiere decir todo esto? Sino que, a más de ser su Hijo, es nuestro mediador. Se llama Jesús, es decir, Salvador, nombre divino que trae su origen de Dios, y que Él mismo le impusiera. Jesús está en el cielo a la diestra del Padre como representante nuestro, como pontífice y mediador nuestro. Y en virtud de este título realizó en este mundo, hasta en los más mínimos detalles, la voluntad de su Padre. Quiso vivir todos sus misterios y vivir ahora a la diestra de Dios para presentarle sus méritos y comunicar por la santificación a nuestras almas el fruto de sus méritos. Poderoso motivo de confianza es saber que Cristo, cuya vida leemos en el Evangelio y cuyos misterios celebramos, está siempre alerta y siempre pronto a interceder por nosotros, que la virtud de su divinidad es siempre activa y que el poder que poseía de su sacratísima humanidad, como instrumento unido al verbo de curar enfermos, consolar afligidos y vivificar las almas, prosigue siendo siempre el mismo. Cristo es todavía lo que fue entonces, el camino recto que lleva a Dios, la verdad que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, la vida que salva de la muerte. Así lo creo, Señor y Jesús mío, acrecentad mi fe. Tengo entera confianza en la realidad y plenitud de vuestros méritos, pero todavía podéis afianzarla más. Os amo a vos, pues que no habéis manifestado tanto amor en todos vuestros misterios. Perdón, os amo a vos, pues que nos habéis manifestado tanto amor en todos vuestros misterios. Encended aún más mi tibio amor.